Bueno, para hablar de este tema nos acompaña desde la Ciudad de México, nada más y nada menos que la periodista encargada de esta investigación, Ana Lilia Pérez, y también la primera mujer que ha ingresado a la zona Caibil, es más, ha estado en el infierno, de acuerdo a lo que pude leer, así es como se le conoce. Así que buenas noches, Ana Lilia, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todo tu auditorio. Al contrario, saludos a ti. Por cierto, pues felices fiestas, no había tenido la oportunidad, así que, bueno, pues aunque todavía muchos celebran, nosotros trabajamos. Ana Lilia, estuve leyendo el relato de la forma brutal e inhumana en que se lleva a cabo la preparación de los caibiles. Tú estuviste en territorio caibil, tú estuviste en esta zona del Petén en donde se prepara a estos que, como bien lo dices en tu investigación, son cotizados a nivel internacional por sus capacidades. Quiero preguntarte algo. ¿Qué diferencia encontrarías tú entre prisioneros de guerra y lo que viste en el infierno en Guatemala? Bueno, pues prácticamente, como bien lo comentas, esta zona se le denomina el infierno, no solo por la geografía agreste donde se ubica el territorio, el departamento del Petén, que comienza en la zona norte de Guatemala y en la zona sureste de México, que hace frontera. Y en este lugar se ubica el centro de adiestramiento Caibil, la famosa escuela Caibil, donde los soldados que ya tienen un grado mínimo de subteniente en los ejércitos de su país ingresan a estos cursos que ofrece la Escuela de la Milicia Guatemalteca, 2 cursos por año para hacer soldados de élite, sometidos a un entrenamiento que dura 60 días y que incluye tácticas pues prácticamente de una tortura psicológica donde la intención es templar el carácter de estas milicias. De ahí que se le conozca también como el infierno a esta zona con este doble sentido, no solo el de la geografía agreste, sino de las torturas psicológicas y físicas a las que son sometidos estos militares durante su entrenamiento. Y por eso es que yo te preguntaba, ¿qué diferencia? Porque leyendo esta narrativa, muy rica, por cierto, en detalle, hay partes que son atroces. El que existe esta leyenda que, como tú bien lo dices, no desmienten ellos tampoco, de que los caibiles son capaces de comerse a sus propios enemigos, es decir, contra quienes combaten. Me parece atroz, es decir, no es por un instinto de supervivencia, es una formación psicológica y es una tortura para un ser humano. ¿Tú crees que esto se compare con torturas psicológicas de campos de prisioneros de guerra? Me parece que sí, pero la gran diferencia es que en este caso los militares están por su propia voluntad. Aquí tiene mucho que ver con la psicología con la que se da este tipo de entrenamientos. Como tú bien comentas, hay una famosa leyenda de que el caibil es capaz de comer todo lo que se mueva. En realidad, todo el entrenamiento que ellos reciben y las presiones a las que son sometidos y la entereza o la fortaleza que logran solo quienes se gradúan, porque aquí hay que precisar que pueden ser un número pues considerable el que ingresa, pero el que se gradúa es un número muy reducido de militares que en realidad han logrado sobrepasar todas las etapas de este curso, que son muy estrictas, y se comenta que en las últimas semanas se les enseña a comerse todo lo que se mueva. En esta parte del entrenamiento es donde se lleva con más hermetismo, de manera que solamente los caibiles o quienes han logrado llegar a la meta, a graduarse, podían testimoniar si esto ocurre o no. Y, ahora, cuando tú me hablas de esto, y yo te digo, revisando esto, es una excelente investigación, quiero compartirlo con el público, de verdad que a nivel periodístico tiene mucho detalle de algo que era un mundo oculto para muchos de nosotros, es decir, esta formación y estas imágenes que son cortesía precisamente de Ana Lilia, que estamos viendo del Centro de Entrenamiento Caibil. Quiero preguntarte, cuando hablamos de este nivel de
no sé si de entereza o de fuerza psicológica o no sé cómo llamarlo. Y comparo esto con escenas que hay por ahí colgadas en internet de ejecuciones de los Zetas en México. Pues no me parece que haya una gran diferencia si pensamos que esta leyenda es real, la de poderse comer a sus propios enemigos. Hay que recordar además, y qué bueno que tocas ese tema, porque incluso la daga caibil, que es el arma principal o la que le da identidad al soldado caibil, fue un arma que la ONU prohibió por ser tan mortífera y que esta daga era básicamente para degollar a los enemigos. Como bien comentas, esta es una práctica que si bien comenzaron los Zetas, pues hoy en día la mayoría de los cárteles mexicanos estilan esto. Aquí hay algo bien importante. No es tanto los caibiles que han ingresado a las filas del narco como la escuela o la ideología o las prácticas que han heredado este tipo de milicias, como es el degollar a los enemigos, y que esto es una de las prácticas que más se está utilizando en México por parte de todos los cárteles o por parte de miembros de la criminalidad común, incluso que pretenden hacer que los actos que ellos cometen se les atribuyan también al crimen organizado. Ahora, ¿cuál es el punto común aquí con los caibiles y con los Zetas y con los gafes? Déjeme decirle primero qué son los gafes. Ese grupo aerotransportado de fuerzas especiales, que era un grupo élite del ejército mexicano, que incluso trataban de acercarse al entrenamiento caibil, por decirlo así. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, Ana Lilia? El fenómeno de estos elementos de grupos de fuerzas especiales caibiles y de gafes que se integran al narcotráfico. Ana Lilia, ¿quién los preparó? ¿Las autoridades? ¿No es contraproducente? En efecto, de ahí que el cuestionamiento que hoy planteas, en el programa que hoy planteas CNN, sea muy acertado de si deben existir este tipo de milicias. Aquí habría que poner un poquito en contexto lo que ocurrió con estas fuerzas especiales que creó el ejército mexicano, los llamados gafes, que eran un símil de los caibiles guatemaltecos o de los ejércitos de élite de otras partes del mundo. Aquí lo que ocurrió con los gafes fue que se formaron como brazo armado del cártel del Golfo, crean el grupo denominado Los Zetas, y en algún momento, de acuerdo con testimonios que dan también integrantes del ejército de Guatemala, ellos reconocen que después del capo guatemalteco Otto Herrera, que tenía una guardia personal de caibiles y que era un capo que se ubica como socio de el Chapo Guzmán, después de él fueron los gafes los que comenzaron a reclutar caibiles para que se integraran a sus filas. Hay un pasaje de una de las declaraciones ministeriales que rindió el llamado comandante Mateo, uno de estos ex-gafes que formó parte también del grupo de los Zetas, y cuando a él lo detienen en el estado de Tabasco, él declara en su testimonio que la idea de reclutar caibiles para los Zetas era porque tenían la impresión de que estaban incluso mejor preparados que los propios gafes mexicanos. Esto también lo reconocen los miembros del Ejército de Guatemala. Cuando yo tuve oportunidad de estar en este centro de adiestramiento caibil durante uno de estos cursos donde se prepara a los soldados de élite de todo el mundo, que por cierto había un número considerable de mexicanos en esa ocasión, pues el entrenador en su momento reconocía que era uno de los principales problemas que estaba enfrentando la escuela, que sabían que había elementos de la Brigada Caibil que se habían pasado a las filas del narcotráfico. Aquí es importante destacar que él señalaba que no solamente eran desertores, sino caibiles en activo, y que de hecho en esos momentos estaba haciendo un arduo trabajo de contrainteligencia
para detectar aquellos caiviles que estaban sirviendo para los dos bandos. Caiviles contra